Saludos para todos, yo soy Freddy. ¿Qué tal, amigos? Soy Paul. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí estamos a tratar un tema que yo le he pedido a Paul que tiene que ver con la estabilidad de taludes, que es una realidad que vivo aquí yo todos los días en Tijuana. Y seguramente ustedes también tienen mucho interés por el tema de las carreteras, por el tema de la geotecnia en general. Y bueno, vamos a abordarlo. El tema de la estabilidad de taludes es eso, que aquí tenemos una ladera de tierra y cuando vamos a construir cerca de ella, como ya sea una edificación, un urbanismo o una carretera, entonces, pues ocurren unas lluvias, ocurre un sismo y en la ladera se desplaza y falla, me cubre la carretera, me causa una falla en la instalación industrial o en la de urbanismo y bueno, y empezamos a llorar. Entonces, Paul, yo te quiero preguntar, pues, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta para el estudio de esta estabilidad de las laderas, con entender su comportamiento? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sí, hay que decir que en México, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, también hay un grupo que trabaja mucho en los riesgos de estabilidad de taludes. Y es un término genérico, ¿verdad? Estabilidad de taludes. Mucha gente suele hablar de deslizamientos o de procesos de remoción en masa, ¿no? Son de los términos que luego uno escucha por ahí. Lo cierto es que en la realidad de cada día, cuando llueve, hay la mala costumbre de los taludes para caerse, ¿verdad? ¿No? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y uno seguido se pregunta, bueno, esto no se puede evitar, ¿no? Es decir, o minimizar las consecuencias de alguna forma, ¿no? ¿No? Y también es decir que dentro de esto que es el riesgo, finalmente hay un riesgo en toda masa de suelo con una pendiente, hay un riesgo que pues, se presente el deslizamiento, o sea, que una cierta porción de esa masa de suelo pues se mueva, ¿verdad? Y suele hacerlo en la dirección más desfavorable. Además, ¿no? Casi como que buscando mayor daño. Entonces, sí, un tema de la ingeniería geotécnica y Tijuana, pues, y sobre todo la autopista panorámica, Sí, la Tijuana-Ensenada, sí, es un caso fabuloso porque pues ahí tenemos pues un deslizamiento cada año, ¿no? sí, sí, Importante, ¿no? sí, O es el pan de cada día, ¿no? el pan de cada día. Y aquí la ciudad toda, recientemente tuvimos en abril un caso que llegó a todo el mundo, se hizo viral mundialmente, se cayeron dos edificios aquí en la ciudad, se volcaron luego de un periodo de lluvias importante porque falló un talud. Entonces sí, Bueno, ahí está un tema, ¿verdad? sí, Los, es todo los un tema. taludes tienen la mala costumbre de caerse cuando llueve. También cuando tiembla, ¿verdad, Freddy? Sí, sí. Pero como que la lluvia, si me dijeras, oye, ¿de qué hay que preguntarnos? La lluvia. Bueno, hay que ver que hay varios factores que el especialista debe tratar de tener en cuenta cuando tiene que elaborar el modelo conceptual. Creo que ya lo hemos hablado, pero si no, lo hablaremos luego más, ¿no? Para resolver los problemas, el ingeniero tiene que entender la geometría, las causas, ¿no? Los elementos claves de todo problema, para poderlos traducir en un modelo que sea manejable por el ingeniero, ¿no? ¿No? Que permite explicar lo que sucede. Y esto se llama modelo conceptual. Y esto es una etapa fundamental porque yo no puedo irme a una etapa posterior. O sea, por ejemplo, yo no puedo usar elementos finitos, ¿no? ¿No? Y ni siquiera puedo usar equilibrio límite o algún método matemático o numérico si no tengo claro el modelo conceptual, ¿no? O sea, debo tratar de entender con el mayor detalle qué está pasando. ¿No? Ahora, el problema de los suelos y en los cortes y deslizamientos es peor, pues hay mucha variabilidad. El suelo naturalmente pues es variable, ¿verdad? Y bueno, eso da un poco la complejidad para poder tomar en cuenta, como se debe, el modelo conceptual. Claro, hay algunos aspectos, ¿no? que debemos tener en cuenta y hay un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Que tenemos que hacer. A ver, explícame mejor esto. ¿Qué es el modelo conceptual que lleva? Y cuando me dices interdisciplinario, pues me suena que tengo que contratar a otras personas de otras disciplinas.
¿Ve? Cuéntame más Sí, eso. claro, porque el modelo conceptual debe describir, analizar y valorar las causas y mecanismos que pueden provocar el deslizamiento. O sea, debe explicar realmente qué es lo que puede suceder de acuerdo con sus características físicas, químicas, ambientales, claro, tomando en cuenta todas las fuerzas. Finalmente es un problema de equilibrio, ¿verdad? ¿No? Y el ingeniero trabaja con equilibrio, ¿no? Todas las fuerzas que tienen que estar ahí. Y, por ejemplo, me preguntas de la parte interdisciplinaria, ¿no? ¿No? Para hacer el modelo conceptual se requiere, por ejemplo, entender un poco la litología y la formación geológica, ¿no? O sea, hay que saber dónde nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, litología y formación geológica, pues lo que nos dice es, ah, caray, ¿no? ¿No? ¿A qué colega llamo, no? Porque es claro que un ingeniero civil no es geólogo, un ingeniero civil no es ingeniero geólogo, ¿no? 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 Entonces necesitamos el apoyo de especialistas, ¿no? Para ir a campo, ¿no? Levantar lo que haya necesario, cotejar lo que se requiera, para entender estos aspectos fundamentales del origen de los materiales que estén ahí presentes, ¿no? ¿No? Entonces sí, porque cada litología, cada origen geológico, pues tiene su importancia y puede explicar en mayor o menor medida qué es lo que está usando y quizás determinar el patrón de comportamiento, ¿no? A lo mejor resulta que pues todos los esquistos que tengo en un corte pues están cayendo, que eso es fácil, ¿verdad? Porque los esquistos pues se caen todo el tiempo, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya tener ese patrón, ¿no? Y por eso en ingeniería también hay anteproyectos, ¿verdad? ¿No? Y hay que irse a ver un poco, al menos con los mapas digitales de México que contamos con el INEGI, pues un poco la geología y los patrones de fractura. Ese es un primer aspecto que requiere un experto en el tema, pero también hay otros relacionados, porque el geólogo también es un experto amplio, ¿no? Es vasto su campo de trabajo. ¿No? Por ejemplo, la estructura geológica, ¿no? Una cosa que me gustaba en mis materias de geología y de mecánica de rocas era cuando me empezaba a hablar de estructura. Lo malo que el ingeniero civil luego está contaminando y cuando nos dicen estructuras, pensamos en estructuras y en barquitos, ¿no? Y no, no, aquí estamos hablando pues de discontinuidades, ¿no? Discontinuidades, ¿no? ¿No? O sea, aquellos planos o potencialmente planos que pues pueden ser pues mecanismos de falla sobre los cuales o entre los cuales se pudiera provocar un deslizamiento. Y pues sí, es común que muchos de estos fenómenos se presenten a lo largo de planos, ¿cómo le llaman algunos? De debilidad, ¿no? Y bueno, en Tijuana, en toda la Tijuana Ensenada, pues hay muchos contactos, ¿no? ¿No? Muchas litologías ahí de esas mesetas de basaltos y lutitas intercaladas, ¿no? ¿No? A Sí, lo largo de toda la autopista, ¿no? ¿No? Entonces ahí hay un punto importante. Estos dos puntos pues de lo que es la litología o la formación geológica y su estructura, pues requerimos un experto, Freddy. ¿Cómo ves? sí. No, me parece muy bien. Entonces el modelo conceptual pasa por entender la geología, la litología, esas formaciones, estas estructuras. Perfecto. Llamo a mi geólogo, vamos al campo, levantamos, puedo consultar al INEGI. Eso muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso en el Bueno, modelo? hay otros aspectos que conviene mirar, ¿no? Por ejemplo, la geomorfología, ¿no? ¿No? O sea, porque la geomorfología, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Si el terreno está ondulado, es abrupto, ¿no? Donde incluso ya se han detectado ya fallas antiguas, ¿no? Pues nos permite entender un poco qué procesos han actuado en el tiempo, ¿no? En ese lugar, ¿no? Fíjate, yo alguna vez escuché algún congreso con algún geólogo latinoamericano, creo que era colombiano, ¿no? Donde tenía una metodología para establecer el riesgo de taludes únicamente a través de geomorfología, ¿no? Le llamaba el método de los taludes naturales. Creo que poca gente le creía, pero sin embargo se me hizo muy interesante y alguna vez, hablando esto con Enrique Santoyo Villa, que en paz descanse, él hablaba pues mucho de que tenemos que sacarle más jugo a las fotos aéreas, a los drones, ¿no? A ver por arriba el terreno, dedicarle esfuerzo a interpretar la geomorfología y estos aspectos para prevenir. Porque cuando falla un deslizamiento, pues ya todos sobres, ¿no? Sí, Que pasa mucho en Tijuana, Ensenada, ¿no? sí, Ya se cayó. Bueno, pues sí, hacer investigación y metemos expertos, geofísica, ¿no? sí, Mecánica de suelos, geotecnia, exploración.
para tratar de entender lo que pasó y remediar. sí, Pero quizás no le invertimos lo mismo en prevenirlo, ¿no? ¿No? Y es ahí donde mucho está el reto, ¿no? Entonces, la geomorfología es importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí te das cuenta de que el geocivil no es el profesional único, ¿no? Que debe estar involucrado, ¿verdad? sí, 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 definitivamente. No, y aquí es sumamente útil entender eso para poder comprender el comportamiento. Muy bien, tenemos tiempo para un tercer paso. Bueno, y hay más, a lo mejor vamos a tener que hacer luego otro podcast porque hay muchos aspectos. Por ejemplo, hay muchos deslizamientos que sí son productos de remoción en masa. Para ponerlo un poco en términos de ingeniería civil, donde el culpable es la resistencia al esfuerzo cortante a lo largo de un plano de debilidad. Ok. Pero muchos otros son más complicados porque involucran la meteorización, es decir, la erosión. De lo que yo he visto en cortes carreteros, en la Cuernavaca, Acapulco, en la Tehuacán, Oaxaca, ¿no? ¿No? En esas carreteras que atraviesan la Sierra Madre Occidental, Oriental, ¿no? El problema es más la erosión, Freddy, ¿no? Ok, Es decir, la erosión, ¿no? ¿No? Y porque eso después va a desencadenar otros eventos, ¿no? ¿No? Y te da la solución, mm, protección contra la erosión, ¿no? Si no dejamos progresar la erosión, mm, vamos a tener en control, hablando de variabilidad, vamos a tener sí, en control la fenomenología que se puede presentar, ¿no? sí. ¿No? Y ese es un punto que es fundamental. Porque, O sea que ayer precisamente platicábamos eso, que a veces en los reportes, o que debería ser obligatorio en los reportes, por ejemplo, aquí en Tijuana, cuando el ingeniero geotécnico se le pide que hable sobre los riesgos geotécnicos, incluir el tema de la erosión. Aquí en Tijuana, eso que tú estás diciendo, lo vivimos, porque a mí me desconfigura el equilibrio de las masas de un talud, el tema de la erosión, porque el suelo aquí es sumamente frágil en términos de la erosión. Se ve las cárcavas que hace, cómo se llevan los sedimentos y realmente se pierde masa y además es que el suelo tiene muy poca cohesión. Entonces, eso que está diciendo te lo entiendo perfecto. y ahí está mucho, y es que incluso en la maestría de mecánica de suelos, que luego uno estudia, pues hablamos mucho de resistencia de esfuerzo cortante y de planos bidimensionales, tridimensionales, ¿no? Y descuidamos mucho la erosión. Sí. Y yo creo que ahí está muchas de las claves de éxito. Y esto yo se lo escuché mucho a un querido profesor colombiano, Jaime Suárez, ¿no? Que tiene un hermoso libro en línea gratuito de control de erosión en zonas tropicales, ¿no? Ahí está la Biblia, Freddy, ¿no? Ahí está la Biblia del control de erosión. Muy bien, vamos a irlo a ver. Sí, y lo que mencionas del debilitamiento de de los planos de falla, aquí además de ser unas fallas así circulares muy bonitas como los métodos de Jambu o de Spencer, aquí también en Tijuana ocurre que luego hay unos estratos, son suelos sin cohesión, granulares, conglomerados, pero luego hay intercalados unos lentes arcillosos que a veces tienen unos buzamientos o unos echados que van en contra de lo que queremos hacer. Y eso hace que cuando vengan las lluvias, o a veces no es cuando vengan las lluvias, aquí hay un problema también con los servicios de agua, se rompe un tubo y somos tantos y está tan desordenado que ahí tarda ese tubo roto, sea de aguas negras o de aguas blancas o de aguas servidas, y va alimentando el suelo por meses, Eso a es, veces dura eso años es, alimentando. Se así es. Ahí tienes, debilita ahí ese tienes el otro efecto, el ser y, humano. y patina como si una cáscara de plátano o una concha de cambur para los que me escuchan de Venezuela. Entonces, sí, no, pues muy bien, Paul, pues lamentablemente hemos llegado a esto merece una segunda y hasta tercera. No, vamos a tener que hacer una segunda porque ahí tenemos en botica todavía otros factores que conviene tener y escríbanos, si nos escriben, les damos la liga del libro del profesor Jaime Suárez. Sí, sí, muy bien. Entonces, pues el tema del estudio de las laderas, pues
pues saber que eres interdisciplinario, que el tema geológico y geomorfológico influyen muchísimo, y ya comenzamos a ver entonces un aspecto muy importante que es la protección contra la erosión. Muy bien. Sí, ahí hay todo un tema, ahí hay todo un tema. ¿Cómo protegerlo, no? ¿Cómo Pero bueno, protegerlo? ¿Cómo protegerlo? ¿No? Pues, ya está. no. Listo, Así Freddy. quedamos, los despedimos, hasta la próxima, gracias por acompañarnos, suscríbanse al canal, compártalos, recomiéndanos y escríbanos para tener nuevos temas. Claro Hasta que sí. pronto.